Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de la hora que nos estén viendo. Mi nombre es Daida Domínguez y junto a mi equipo les estaremos explicando un poquito sobre lo que es la conservación y restauración de monumentos. Somos de la extensión de San Cristóbal, semestre 8, arquitectura. Así que empecemos. Hablemos un poquito de lo inicial de lo que va a ser la exposición. Primero hablemos de lo que es el patrimonio. El patrimonio se refiere a un conjunto de bienes, valores y elementos que se transmiten de generación en generación. No se trata solo de objetos materiales, sino también de tradiciones, conocimientos, costumbres e incluso paisajes. Es decir, todo aquello que tiene un valor especial para una comunidad o una sociedad y que queremos preservar. Este incluye tanto los aspectos materiales como propiedades, obras de arte o monumentos, como los inmateriales, tanto lo que son las tradiciones, lenguas, valores o saberes. Este conjunto no solo tiene un valor económico, sino también muy histórico, cultural y social, ya que constituye la herencia transmitida de generación en generación, reflejando así lo que es la identidad y la memoria colectiva, manteniendo así viva lo que es las costumbres y conocimientos de esta herencia transmitida de generación en generación y contribuyendo así a lo que es el desarrollo y la cohesión de la sociedad. Ahora hablemos del patrimonio cultural. El patrimonio cultural comprende el conjunto de bienes, manifestaciones y expresiones que representan la herencia cultural de una comunidad o sociedad. Incluye tanto elementos materiales como edificios históricos, monumentos, obras de arte, objetos arquitectónicos, arqueológicos y documentos, como elementos inmateriales tales como son las tradiciones, costumbres, festividades, música, danza, lenguas y conocimientos transmitidos de generación en generación. Este patrimonio no solo es valioso por su antigüedad o belleza, sino también por su capacidad para preservar la identidad, la historia y las formas de vida de un grupo social, fortaleciendo así el sentido de pertenencia y la diversidad cultural. En esta categoría específica del patrimonio, que incluye estos bienes culturales que poseen un valor histórico, artístico, científico o social, se dividen en dos grandes grupos. Tenemos lo que es el patrimonio cultural tangible, que suelen ser edificios, monumentos, obras de arte y objetos históricos. Por ejemplo, un patrimonio cultural tangible es la Mona Lisa, que se encuentra en lo que es el Museo del Louvre. Y luego tenemos lo que es el patrimonio intangible, que abarca tanto tradiciones, lenguas, danzas, costumbres y manifestaciones culturales transmitidas de forma oral o mediante prácticas. Por ejemplo, un patrimonio cultural intangible podría ser, voy a ponerme de ejemplo a mí misma, que yo soy ecuatoriana y yo sé más o menos todas las tradiciones y culturas o la forma en las comidas o ciertas manifestaciones culturales de Ecuador, porque mi mamá me lo ha transmitido a mí y yo se lo transmitiré a mis hijos. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Gabriela Rubio y hoy vengo a hablarles acerca de lo que es la restauración y conservación de monumentos como concepto. Sin embargo, antes de entrar en eso, tenemos que identificar algunos términos como lo puede ser la identidad y el patrimonio cultural, que es de lo que vamos a hablar más adelante. Bien, cuando hablamos de identidad cultural, se hace referencia a todo este cúmulo de factores, culturas, lo que puede ser religión y lenguaje, que hace que un individuo se sienta parte de un grupo. Bien, después de esto tenemos lo que es un patrimonio histórico, un patrimonio o un bien cultural, lo cual vendría siendo una representación de la identidad cultural física, o en este caso intangible también puede serlo, que hace el individuo mediante su identidad. Con esto finalmente podemos pasar con lo que es el patrimonio cultural. Como lo hablábamos anteriormente, existen dos tipos de patrimonio, lo cual puede ser el patrimonio material e inmaterial. Ok, cuando hablamos del material tenemos dos vertientes, el cual puede ser un bien mueble o un bien inmueble. El bien mueble es aquel que, como su nombre lo indica, es posible trasladarlo ya sin comprometerlo. En cuanto hablamos de un bien inmueble, se refiere a todos aquellos que no pueden trasladarse ya que sus condiciones no lo permiten. Ok, un bien inmueble puede ser un patrimonio arquitectónico, el cual se refiere a todas las casas o edificios pertenecientes a cierta época que representen un peso cultural. Tenemos el patrimonio arqueológico, el cual se refiere a todos los restos fósiles, fauna y flora. El patrimonio artístico o histórico, el cual habla de los ropajes o todo tipo de media que haya podido surgir durante cierta época. Tenemos el patrimonio industrial, que justamente es un apartado especializado en todo lo que se refiere a la revolución industrial y todo el tipo de representación cultural que surgió a raíz de eso. Y el patrimonio natural.
Bien, de esa manera tenemos lo que es la conservación, que se define como toda aquella acción preventiva de cualquier bien tangible en el cual se preserva o se intenta conservar la mayor cantidad de rasgos que representan esta obra, como lo pueden ser sus materiales o su significado. Existen dos tipos de conservación, la cual puede ser preventiva o curativa. En el caso de la preventiva, lo que se hace es énfasis en que la obra se mantenga lo más fiel a su contenido original, y cuando se habla de la curativa es cuando está recibido algún tipo de daño que puede ser reemplazado, que puede ser tratado sin eliminar el aspecto original. Por otro lado, cuando se habla de la restauración, se hace énfasis en que tiene que haber un daño o tiene que haber algún tipo de deterioro con la obra original. Para esto, pues se hace un tratamiento de restauración para que ésta vuelva a asemejarse lo más posible a su producto original. Mi nombre es Edgar Carrascal y yo les voy a comentar sobre lo que fue la Carta de Atenas y la Carta de Venecia. La Carta de Atenas fue un manifiesto urbanístico publicado en 1942 por el maestro Le Corbusier y redactado en 1933 por el Congreso Internacional de la Arquitectura Moderna. Uno de sus principales pilares fue la preservación y la restauración de la arquitectura y del patrimonio arquitectónico, la cual define como los edificios grandes que provienen de la antigüedad, resaltando así la importancia de conservar esta identidad cultural en nuestras ciudades. La carta también propone una zonificación dentro de las ciudades, de forma tal de que se evite la mezcla caótica de los usos en la misma, además de la importancia de las zonas verdes y las zonas de recreo para el bienestar de los ciudadanos. Esta carta no solo volvió a la arquitectura moderna, sino que también nos recuerda la necesidad de un desarrollo urbano que respete y preserve nuestro patrimonio cultural y ecológico. Por otro lado, tenemos la Carta de Venecia, la cual fue publicada en 1964 por el International Council on Monuments and Sites, también conocido como ICOMOS. La Carta de Venecia reconoce que los monumentos y sitios históricos son patrimonios de la humanidad y que es responsabilidad común el resguardar su valor cultural. También es mucho más cerrada en cuanto a su restauración se refiere. ¿Por qué? Ya que enfatiza la importancia de preservar la autenticidad de estos sitios y lugares históricos. Cada elemento cuenta una historia y, en resumen, la Carta de Venecia guía nuestros esfuerzos para garantizar que el patrimonio sea preservado, dado a que cuidar el pasado garantiza un mejor futuro. La diferencia entre ambos documentos es principalmente la receptividad en cuanto a la restauración, y es causada principalmente dado a la fecha de publicación de ambos documentos, dado a que la evolución en la teoría de la conservación es amplia. Inclusive la Carta de Venecia cada tantos años se va actualizando, la última actualización siendo el 12 de septiembre de este mismo año. Hola, mi nombre es Kelly Medina. Mis puntos a tratar son las normas de Quito, 1967 y la Carta del Restauro. Iniciaremos con las normas de Quito, que se basa en la renovación y la utilización de monumentos, además de lugares de interés histórico y artístico, mediante un plan sistemático de revalorización de bienes patrimoniales mediante una función económico-social. Así como lo acabo de mencionar, estas normas se basan adecuadamente en la renovación y la utilización de monumentos, pero además, de igual manera, no solo de espacios de interés histórico artístico, sino de espacios arqueológicos. Estas normas se desarrollan mediante unas directrices, de las cuales haré mención. Algunas directrices son la solución generales, el patrimonio monumental, la solución conciliatoria, la valorización económica del monumento y el valor del patrimonio cultural. Estas son algunas de sus directrices. De igual manera, en esta diapositiva podemos observar en las imágenes lo que son algunas de las vistas del Centro Histórico de Quito. Carta del Restauro. Esta carta trata de una serie de lineamientos establecidos de manera uniforme
para la restauración de bienes arquitectónicos y escultóricos. Buenas tardes, mi nombre es Roberto de la Rocha. Vengo a hablarles de dos documentos en específico, que serían la recomendación relativa a la protección de la belleza y el carácter de los lugares y paisajes de la UNESCO en 1962 y la Carta de Toledo. Iniciamos con la recomendación relativa a la protección de la belleza. Este fue un documento recomendado o establecido por el Consejo General de la UNESCO el 19 de noviembre de 1968. En este nos habla de cómo los bienes culturales pueden verse amenazados por las obras públicas o privadas que se estén realizando aledaños hacia ellos. Este documento nos indica la importancia que se le debe dar a este tipo de bienes culturales, ya que estos son un espejo de lo que es la trascendencia cultural de los pueblos de todos los países del mundo. Él nos habla sobre cómo el gobierno es el principal ente encargado de promover lo que es la protección y la reparación de todos estos bienes culturales. Lo hace mediante 4 parágrafos que establece esta carta, que serían las sanciones para aquellas personas que están ocasionándole daños a estos bienes, las recompensas para aquellos que promueven la conservación y protección de estos bienes, la reparación inmediata de los mismos una vez que son atacados y la concientización y educación a las personas por parte del gobierno para que ellos se concienticen con el tema de cómo protegerlos y por qué es importante que se realice. Al mismo tiempo, la carta nos dice que no solo el gobierno es el único encargado de este tema, sino que también las personas tienen que tener un fundamental respeto para con los bienes culturales que hayan en sus países. Luego tenemos lo que es la Carta de Toledo. La Carta de Toledo tiene un nombre completo que es la Carta Internacional para la Conservación de las Ciudades Históricas y es conocida como la Carta de Toledo. En esta nos habla sobre la importancia de preservar y conservar las ciudades históricas a nivel mundial, ya que estas son un espejo de la ascendencia cultural que han tenido los diferentes países a lo largo del mundo, a lo largo de la historia, y actualmente están atacadas o se ven amenazadas por la degradación y el urbanismo industrial. Esta carta nos habla sobre 4 valores que deben ser los principales a la hora de conservar, que son la forma urbana, la relación entre espacios, la arquitectura y las funciones históricas. Es por eso que ella propone equipos multidisciplinarios para poder llevar a cabo las tareas de conservación y engloben todos los aspectos que se necesitan. Asimismo, esta carta es complementaria de la Carta Internacional sobre la Conservación y la Restauración de los Monumentos y Sitios de 1964, y en conjunto estas dos definen los principios, objetivos, métodos e instrumentos que se necesitan para conservar y mantener la esencia cultural de estas ciudades antiguas. Buenos días, mi nombre es René Rivera y el día de hoy estaré hablando sobre puntos importantes en la conservación del patrimonio, ¿sí? Uno de estos puntos es la Carta del Patrimonio Vernáculo Construido, adoptada por el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios ICOMOS en 1999. Para entrar un poco en contexto, ICOMOS es una organización no gubernamental dedicada a la conservación del patrimonio cultural. Su misión básicamente es promover la conservación de monumentos y sitios de importancia cultural a nivel mundial. Por otro lado, se hace importante mencionar el patrimonio vernáculo, que se refiere básicamente a las edificaciones y estructuras que son típicos en una región o ciudad, construido con materiales y técnicas locales, a menudo de forma espontánea y sin intervención profesional, ¿sí? Básicamente la carta define el patrimonio vernáculo como un conjunto de construcciones que reflejan la cultura y las tradiciones de alguna comunidad específica. Subraya el valor de este tipo de patrimonio no solo desde el punto de vista estético, sino también cultural y social, ya que representa la identidad y la historia en algún lugar. En cuanto a la conservación, ella enfatiza que la necesidad de cuidar el patrimonio es como un elemento esencial para la identidad cultural y la memoria colectiva. Se deben emplear todos los métodos adecuados y respetuosos con las tradiciones locales, así como también se busca la autenticidad. La carta resalta la importancia de mantener la autenticidad de los edificios y sitios, promoviendo prácticas de restauración que sean coherentes para todas aquellas actividades que se vayan a realizar. También buscan lo que es la participación comunitaria, fomentando que las comunidades locales en la identificación, protección y gestión de todo su proceso de conservar el patrimonio, reconociendo su papel fundamental en la preservación de esta, ¿sí? Básicamente la carta sirve como guía para gobiernos, instituciones culturales y las comunidades, o sea, la han aplicado en la protección y gestión del patrimonio.
Este es un documento fundamental para entender y valorar la importancia de un patrimonio vernáculo en contexto de la conservación cultural, ¿sí? Su enfoque en la autenticidad, participación comunitaria y la educación social, pues ha influido en la forma en la que se aborda la conservación del patrimonio en muchas partes del mundo. En mismo lugar tenemos lo que es la Carta de Atenas, que fue adoptada en 2003 durante el número 17 Congreso de ICOMOS, y se considera un documento fundamental que actualiza pues la Carta de Atenas de 1931, ¿sí? Básicamente pues presenta lo que es la evolución de la ciudad, responde a cambios sociales, económicos y ambientales que han ido impactando a las ciudades desde el siglo XX, reconociendo la necesidad de una nueva perspectiva sobre las mismas, el urbanismo y el patrimonio. Los puntos principales que observamos en la Carta de Atenas, pues además de la evolución de las ciudades, el urbanismo, entre otros, el reconocimiento del patrimonio cultural, ¿sí? No solo como un conjunto de monumentos, sino también como un elemento que incluye espacios urbanos, paisajes y la cultura contemporánea, así como también la interrelación con el patrimonio y el desarrollo urbano. Se habla también sobre la sostenibilidad. La carta pues aboga un enfoque sostenible en la planificación urbana, considerando pues distintos aspectos sociales, económicos, ambientales, así como el uso racional de los diferentes recursos que se tengan. La identidad cultural y la diversidad, la participación ciudadana, que era lo mismo que nos hablaba la carta del patrimonio vernáculo, donde ahí se hace hincapié en involucrar a todas las comunidades en el proceso de la toma de decisiones sobre el patrimonio, promoviendo así pues un enfoque participativo en la gestión de todo este proceso. La investigación e información sobre la misma y algunas aplicaciones en la nueva Carta de Atenas ha influido en las políticas de conservación, planificación urbana a nivel global. También sirve como guía pues para la integración de todas estas características. Básicamente pues esta carta representa un avance en la forma de entender y gestionar el patrimonio en las ciudades del siglo XX. Georgiani Ramírez, y hoy les vengo a hablar un poco sobre dos documentos muy importantes en la arquitectura, como lo es, en primer lugar, los principios para el análisis, la conservación y restauración de las estructuras del patrimonio arquitectónico, documento aprobado en el año 2003. Habla principalmente de lo que son las estructuras y los patrimonios en la arquitectura que se conservan principalmente por su naturaleza y su historia. ¿Qué es lo que tenemos que considerar? Que refiere a cada uno de sus materiales, al tipo de ensamblaje y el respeto que se debe mantener por la cultura y el contexto que es único en cada lugar. También las dificultades a las que fueron sometidas en el momento de la construcción y el contexto que mantiene. Esto es algo que nos limita a veces un poco en cuanto a la construcción, a la restauración, porque no solo es cambiar el espacio interno y conservar una fachada en el mismo material, sino también considerar todo lo que fue el contexto cultural en el momento de su construcción. Cada restauración siempre es diferente. Internamente el contenido de este documento se divide en dos secciones. Principalmente lo que serían los principios, directrices, donde se proponen todo lo que es las reglas para la conservación, los métodos que deben seguirse cada vez que se va a realizar alguna restauración, y por otra parte los principios que han alcanzado la categoría de documento oficial aprobado por ICOMOS. Tenemos lo que es la Carta para la Conservación de Lugares con Valor de Patrimonio Cultural, aprobada en el año 2010. Esta carta se centra en la conservación de los lugares de valor patrimonial relacionados con los pueblos originarios. En este documento se exponen diversas recomendaciones relativas a dicho cuidado y uso del espacio patrimonial, ya que son culturas muy diferentes a lo que tenemos hoy en día. Muy buenas tardes, mi nombre es Elisa León Plasencia y en este momento le vengo a hablar sobre lo que son los documentos ICOMOS IFLA sobre los parques históricos urbanos públicos.
Este documento es un documento adoptado por la 19ª Asamblea General de ICOMOS en la ciudad de Nueva Delhi, India, el 15 de diciembre de 2017. El documento habla sobre lo que es la preservación, el mantenimiento y el cuidado de los parques históricos urbanos. ¿Qué son parques históricos urbanos? Son aquellas instalaciones que generalmente son una mezcla entre arquitectura y naturaleza, vegetaciones, jardines, parques de agua naturales, que se combinan para dar paso a lo que sería una especie de monumento a nivel de parque, en donde recae una gran carga tanto histórica como cultural. Generalmente estos son parques que ya tienen gran longevidad en lo que se refiere a los años y que han ocurrido muchos hechos históricos importantes en él, así como también carga lo que es la cultura de las personas y el entorno en el que él está ubicado. Uno de los parques más famosos que podemos tener como ejemplo son el Central Park en Nueva York, el Hyde Park en Londres, el Jardín Botánico de Singapur, el Parque Güell en Barcelona, España, entre otros. El propósito principal del documento es priorizar el cuidado, el mantenimiento y el buen uso de dichos parques, ya que ellos están destinados generalmente para usos culturales, históricos y de disfrute tanto de las personas de esta generación como para las generaciones futuras. Recordemos que esto es una manera de expresar la cultura de la región o de la comunidad o del lugar en el que estamos hablando. Entonces es muy importante darles el uso adecuado, ya que el documento también resalta que muchas veces por el uso inadecuado que se le da a estos parques se ha llevado lo que es el desuso, el deterioro o la mala conservación de dichos parques históricos. Tenemos también el principio sobre los paisajes rurales como patrimonio. Recordemos que los paisajes son una de las expresiones culturales más grandes que se tiene en cada región, puesto que incluyen no solo lo que son paisajes verdes como montañas, etcétera, sino también un ejemplo claro serían los campos de trigo en Kansas, ya que no solo constituyen un paisaje único como tal, sino que sirve también para lo que es los alimentos que él da a la comunidad en la que reside. Todo esto nos da beneficios sociales, ya que recordemos que tanto los paisajes como los parques históricos son una de las principales atracciones a los turistas que vienen y dan dinero a lo que sería la economía local del lugar donde se encuentran. Además que ambas cosas son muy importantes en lo que es el compartir culturas, etnias y diferentes entornos sociales entre turistas y demás. Muchas gracias.